Así bien a cada uno de ustedes, hoy estoy aquí, soy Fray Daniel Ramírez Luna, soy franciscano, estoy viviendo mi tiempo de asignación de verano acá en Ágape y es un placer para mí poder compartir con ustedes estas reflexiones que giran en torno a las lecturas de este domingo del tiempo ordinario. Y empezamos leyendo la primera lectura, dice, lectura del libro del profeta Isaías. Así dice el Señor, guardad el derecho, practicad la justicia, que mi salvación está para llegar, y se va a revelar mi victoria. A los extranjeros que se han dado al Señor para servirlo, para amar al hombre el nombre del Señor, y ser sus servidores, que guardan el sábado sin profanarlo, y perseveran en mi alianza, los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración. Aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Hermanos y hermanas, escuchamos en esta primera lectura cómo por medio del profeta Isaías el Señor nos habla y nos pide practicar la justicia, el derecho, dos valores necesarios para esa llegada de su reino, de su salvación al pueblo de Israel. A un pueblo que era de los pueblos más pequeños en todo su entorno. Israel estaba como circundado de grandes naciones y aún así el Señor elige a este pequeño pueblo para una salvación, para un destino final donde Él, dice un salmo, dice una parte de la escritura, yo vengo a reunir todas las naciones y allí propio sería esta reunión. Una cosa muy interesante es la segunda parte de la lectura que hace de esta profecía que hace el profeta Isaías, es cuando dice que habla de los extranjeros, ¿no? Y dice que a los extranjeros que se han dado al Señor para servirlo, para amar al nombre del Señor y a de sus servidores, es decir, aquellos extranjeros que se quieran adherir al proyecto de salvación de Dios, en este caso a su pueblo Israel, el Señor lo vería con buenos ojos. Y no solamente lo vería con buenos ojos, sino que aceptaría, digamos, sus oblaciones, sus sacrificios, y si perseveran en la alianza, lo va a traer a su monte santo, que es la altura perfecta, el templo del Señor. Porque su casa es casa de oración y sería destinada a una casa de oración para todos los pueblos. De ahí ya se quita la exclusividad del pueblo de Israel y se abre la posibilidad a que otros pueblos puedan acceder a este proyecto del Señor. O sea, no es una cosa exclusiva de Israel, que sí verdaderamente el Señor lo había elegido, había estado con ellos, lo acompañó durante su tiempo en Egipto como esclavo, luego en el desierto, el Señor siempre se mantuvo providente, pero no es una cosa solamente exclusiva para Israel, sino que también estaba abierta a todo aquel que, primero de todo corazón, se entregara y abriera la posibilidad a Dios de entrar a su vida. Y no solamente eso, porque muchas veces podemos pensar que se ha difundido, no, aceptar al Señor, aceptarlo y vivir desde esa aceptación, que eso ya se evidencia en la vida. Dice en la lectura, guardar el sábado, amar al nombre del Señor, a sus servidores, hacer holocaustos y sacrificios, que en nuestro caso como cristianos, a la luz de nosotros, no hacemos ese tipo de sacrificios ni holocaustos, pero sí estamos llamados, lo que decía Jesús, ¿no?, a disponer nuestro corazón para que ese sea verdaderamente el lugar de adoración a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, desde ahí, desde esta lectura, podemos ya ver cómo se abre un panorama ante nuestros ojos, un panorama en el que podemos ver desde la distancia que es el Antiguo Testamento, ¿no?,
nuestros hermanos mayores en la fe, que son los hermanos judíos, ¿no? Y el Antiguo Testamento, la historia de la salvación, cómo Dios va abriendo esa brecha para que cada hombre y cada mujer puedan estar en su casa y servirlo y adorarlo. Y desde ahí poder nosotros tener una actitud de apertura al otro. Muchas veces se da que nosotros entramos en problemas con naciones, ¿no? Hay muchas, sobre todo los pueblos que comparten fronteras, ¿no? Siempre hay esos problemas. Entonces el Señor nos llama a dar un paso adelante y ver al otro no como un extranjero, sino como un hermano que cree en un mismo Padre, un hermano que se ha dejado permear por esa palabra, por esa promesa, por esa alianza de Dios. Y desde ahí, como también decía el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, ¿no? Tener esa amistad en la sociedad, amistad social, pero dentro de la iglesia, esa hermandad a la que estamos llamados de tener cada uno de nosotros. Pasando a la segunda lectura, tenemos la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y dice así: os digo a vosotros los gentiles, mientras sea vuestro apóstol, haré honor a mi ministerio, por ver si despierto emulación en los de mi raza y salvo a alguno de ellos. Si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración sino un volver de la muerte a la vida? Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Vosotros en otro tiempo erais rebeldes a Dios, pero ahora al rebelarse ellos habéis obtenido misericordia. Así también ellos que ahora son rebeldes, con ocasión de la misericordia obtenida por ustedes, alcanzarán misericordia, pues Dios nos encerró a todos en la rebeldía para retener misericordia de todos. Escuchamos al apóstol Pablo hablando a los romanos. Los romanos eran un pueblo gentil porque estaban fuera del territorio de Israel. Los romanos era una comunidad muy antigua porque el cristianismo llegó ahí desde los poquitos tiempos de que Jesús estaba, por todos los procesos de movimiento de las personas. Entonces llegó a Roma, que era la capital del imperio. Y allí en Roma empiezan a creer, empiezan a disponer su vida a este nuevo mensaje, a esta buena nueva que era Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Roma, como era el centro del imperio, existían siempre diferentes etnias de donde estaba el Imperio Romano, y pues naturalmente también habían judíos, y dentro de la comunidad judía se adhieren a este nuevo mensaje de Jesucristo. Y pues claramente los judíos de Palestina, que vieron a Jesús, que experimentaron a Jesús, muchos de ellos, muchas de las personas vieron los milagros que él cumplía, y pues claramente se sentían con ese recelo en torno a quien no era judío. Recordemos que en el libro de los Hechos se habla del mal llamado Concilio de Jerusalén, que es una reunión, y allí se discutía si los judíos conversos al cristianismo si los paganos, convertidos al cristianismo tenían que cumplir los mandamientos judíos como el circuncidarse, ¿no? Porque ellos eran bien celosos con la identidad. Y aquí vemos como Pablo dice que muchos de sus hermanos de Palestina estaban recelosos por ese paso y el modo en cómo el cristianismo estaba siendo acogido fuera de Palestina, en este caso en Roma, pero que estos romanos habían aceptado al Señor y habían obtenido misericordia, y que ojalá estos hermanos de Palestina puedan abrirse a ese mensaje y abrirse, como hicieron ellos, a la misericordia del Señor. Aquí vemos como un hilo conductor también con la lectura que antes vimos, la primera lectura, donde se nos habla de la apertura y la globalidad del mensaje de Jesucristo, que no es simplemente una cosa que está ligada a la tierra o a la cultura o a una religión como es el judaísmo, como es Palestina y como es la cultura de ese momento, sino que el cristianismo está llamado a penetrar cada espacio de la tierra, cada siglo, cada tiempo. Hemos visto, ¿no? Son 2000 años de historia. Entonces nos invita a nosotros, que no somos los cristianos de allá, a tener esa apertura en la mente, de ver cómo somos parte de una iglesia universal y de que cada uno de las personas que están dentro de la iglesia está llevando ese mensaje. Puede ser diferente, puede ser que no entendamos, pero sí estamos llamados a
poder obtener esa misericordia siempre y cuando tengamos en la mente clara que primero hay que convertirse y que después de la conversión el cristianismo puede llegar a cada punto de la tierra, ¿no? O sea, lo que se necesita, como ya dije, la rectitud del corazón, la buena voluntad que se tenga, el querer seguir a Jesús, y ya esas cosas son independientes de si uno es de acá o de allá o quién es mejor, ¿no? Todos somos parte de una misma iglesia. Y pasando al Evangelio de hoy, vamos a leer el Evangelio según San Mateo 15, 21, 28. En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le responde nada. Entonces los discípulos se les acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él les contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen en la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumple lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Bueno, el Evangelio de Mateo hoy nos presenta un singular ejemplo de fe en el encuentro que Jesús tiene con esta mujer cananea, una mujer extranjera, pagana, porque era de la región de Ciro y de Fenicia, ¿no? De Sidón se dice. Una mujer que no conocía la religión judía, una mujer que estaba fuera del rebaño de Israel, pero esa mujer encuentra una esperanza, encuentra un mensaje, escucha algo que la puede hacer salir de su situación de opresión que vivía su hija. Es bien interesante porque recordemos que dentro del pueblo de Israel muchas veces Jesús ha tenido desencuentros. Cuando fue a su pueblo, dice que lo iban a tirar por un barranco, por lo que dijo en la sinagoga, ¿no? Porque Jesús lee una parte del Evangelio y dice: este tiempo se ha cumplido, como un decir, yo soy aquello que se estaba anunciando, heme aquí. Y ellos no aceptan a Jesús, aquellos que quizás eran grandes conocedores de la ley y de los profetas, como naturalmente en una sinagoga existía. Y esta mujer que está fuera del confín de la religión judía, del confín del pueblo de Israel, del pueblo elegido, cree en él porque escucha. Una cosa bien interesante es que también el Señor en primer momento como que no escucha lo que ella dice. Parece como que no escucha ese grito de dolor, un poco se muestra quizás indiferente. Pero ella sigue insistiendo, y también los discípulos tienen un papel determinante. ¿Por qué? Porque ellos interceden por la señora. Y Jesús pues le hace caso a esta mujer, permitiendo superar cada obstáculo que pueda existir. Pero aquí tenemos una madre preocupada, una madre que está viendo sufrir a su hija endemoniada y que nadie le había podido dar una respuesta o un tipo de resolución a aquel problema. Y eso pues nos hace pensar en el papel de las madres también, ¿no? Cómo las madres son tan fuertes, son como el apoyo, son como el sostén de los hijos, ¿no? Y eso es bien importante porque decía el Papa San Pablo VI que Dios es madre. Entonces también es como una expresión de Dios, una expresión del amor que Él tiene, que es como lo más parecido a lo que se podría comparar humanamente. El amor de una madre es el amor que Dios nos tiene. Y ese amor es conmovedor, tan conmovedor que la ayuda a decir: Jesús, ten piedad de mí, hijo de David. O sea, diciendo hijo de David, está diciendo tú eres el Mesías, porque las promesas de los
profeta era que el Mesías tenía que ser de la estirpe de David, y efectivamente lo vemos en Mateo 1, en la genealogía, que Jesús es de la propia genealogía de Jesús. Entonces ella está diciendo, tú que eres el Mesías, ten piedad de mí en mi situación. Y la fe perseverante de esta señora hace que Jesús no se quede indiferente y quiera decirle, entrar por lo menos en diálogo con ella. Entonces, una cosa bien interesante del Evangelio es que Jesús le responde de una manera muy determinante, no quizás para mostrar como una actitud de él pedante o maleducada, sino más bien para ver y probar la fe que ella tenía, porque él le dice, yo he sido enviado solamente a las ovejas del pueblo de Israel. Y entre este esclarecimiento que él hace, ella le responde de una manera muy determinante y enérgica. Y una cosa muy fuerte, ¿no? Porque Jesús también le dice, no está bien darle la comida de los hijos a los perritos. Entonces, cuando uno escucha esa expresión, perrito, podríamos pensar que Jesús le está diciendo, tú no tienes dignidad, no tienes ningún tipo de derecho de pedirme esto. Pero es toda en la óptica de la prueba, ¿no? Yo quiero ver hasta qué punto llega este amor de madre. Y ella le responde con determinación, tú tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces ahí que Jesús se estremece y le dice, oye mujer, qué grande es tu fe, que se haga como tú has pedido. Entonces aquí tenemos diferentes puntos donde podíamos reflexionar en nuestra vida como cristianos. Muchas veces nosotros, primero que todo, en la sociedad actual, estamos rodeados de muchos aparatos electrónicos, tenemos tablets, celulares, quien tiene Alexa, que es peor, ¿no? Porque cumplen los comandos que nosotros le damos. Y regularmente estos comandos son comandos de segundo. Yo, si quiero enviar un mensaje ahora mismo, en segundo me puedo contactar con una persona que esté del otro lado del mundo. Y ya hemos perdido esa capacidad de constancia, hemos perdido la capacidad de esperar, hemos perdido la capacidad de ser perseverantes en algo. Y eso lo extrapolamos a Dios. Muchas veces nosotros pensamos que Dios es como un Alexa, ¿no? Alexa, ponme tal música, o como el celular, el Siri, ¿no? Los que tienen iPhone, Siri, ¿qué tal cosa? Y te responde. Y hemos perdido esa relación de alteridad con una persona, porque Dios es persona, no en la misma dimensión nuestra de persona, sino persona con voluntad, con integridad. Él, como decía un hermano hace poco, en su Trinidad y en su vida, que se desborda por amor de nosotros. Entonces muchas veces cosificamos a Dios, cosificamos mucho más a Jesús, la intercesión de la Virgen mucho también, ¿no? Y tenemos como una fe que solamente se basa en eso. Yo conocí un compañero de la escuela hace mucho tiempo que según él perdió la fe porque él le había pedido algo a Dios y Dios no se lo dio. Entonces le dije un día, pero es que está mal, porque Dios no tiene que darte todo lo que tú quieres. Dios te da lo que Él crea que es mejor para ti. Y muchas veces Dios nos da lo que es mejor para nosotros y nosotros no somos conscientes de que eso es lo mejor para nosotros. Porque Él es omnisciente, Él sabe todo. Entonces Él sabe también cuáles cosas son buenas para nosotros. Entonces, de esta mujer sirofenicia aprendemos esto, el ser constantes. Ella pudo desistir cuando Jesús le dijo lo que le dijo, pero ella se mantuvo pidiéndole. Ella da un paso más, ella reflexiona, ella coge lo que le dice Jesús. No se ofende con lo que le dice, porque muchas veces también nosotros nos podemos ofender con ese Dios silente, pero muchas veces el silencio de Dios en la historia, como por ejemplo en la cruz, nosotros vemos en la cruz el silencio de Dios, pero muchas veces no vemos la visión final del acontecimiento. Jesús no se quedó muerto en la cruz, Jesús resucitó al tercer día. Cuando Jesús era pequeño vimos cómo es perseguido por Herodes. Herodes casi lo mata y uno dice, pero él era el Hijo de Dios, ¿cómo puede ser que Dios no hizo nada? En el silencio de Dios vimos que Jesús sale a Egipto, dura un tiempo en Egipto, regresa, muere Herodes
Y hoy Herodes pasó a ser el malo de la historia. Entonces, muchas veces el silencio de Dios tiene que ver mucho con su actuar, que no entendemos, que no sabemos, que no tenemos la madurez de la fe para verlo. Y así ha sido en la historia del mundo. El silencio de Dios ante una petición no quiere decir que Él no vaya a actuar, sino que lo va a hacer con una visión finalística de la vida. Ante la muerte nos podemos preguntar dónde está Dios. Ante las guerras, ante tantas cosas que el mundo sufre, pandemias, ¿dónde está Dios? Dios está actuando de modo silente porque Él es como decía un poeta, un Dios discreto. O una respuesta como la que Jesús le da a esta mujer, donde Él le dice, no es justo que yo le dé el pan a los perritos, o sea, la compara. Y ahí nos podemos pensar lo que veníamos ya hablando, se compara a todos los que no son de Israel como perros. Pero no es lo que eso quiere decir, sino que Jesús quiere probar a esta mujer. Y gracias a esta mujer yo creo que nos podemos ver cómo el mensaje cristiano puede llegar a todos, a todo mundo, a donde esté un corazón abierto, dispuesto, y donde haya sobre todo un corazón que quiera acoger a Jesucristo. Entonces, siendo constantes, porque el problema, y vuelvo y digo, es que vivimos en sociedades de comida rápida, de mensajes rápidos, de relaciones rápidas. Por ejemplo, las grandes aplicaciones de citas hoy, donde una persona que no conoces, hice match, y ya pues ahí salen las relaciones. Entonces vivimos en un mundo de rapidez, vivimos en un mundo donde las cosas son fugaces y no podemos entender cómo podemos tener la constancia de la fe, porque la fe es a lo que nos ayuda. La fe no es un antídoto a todos los problemas, pero sí es fuerza para poder afrontar los problemas. Y asimismo, nuestra fe en Dios no es porque creamos que vamos a tenerlo todo resuelto, pero desde la fe podemos tener la fuerza para afrontar los problemas, para seguir adelante, para tener como un apoyo. Y muchas de las cosas que Dios no nos va a dar, pues también tener la capacidad de abrirnos la voluntad de Dios y decir, no me la diste, Señor, tú sabrás por qué. Muchas de los problemas de la vida, muerte de seres queridos que amamos mucho, enfermedades que no entendemos, procesos sociales y políticos que tampoco entendemos, nos podemos quedar así. Pero ahí tenemos este ejemplo, el ejemplo de los grandes de la fe. Tenemos a un Job que no entendió, tenemos a María, la Virgen María, que, me abro a la voluntad del Señor, el Señor es mi pastor, nada me falta, Él vendrá sobre mí, el poder del Altísimo me va a cubrir, yo voy a ser la madre, pero luego doy a luz y lo primero que tengo es una persecución, como la persecución de Herodes, ¿no? Entonces, ella también en su vida tuvo que entender esto, ¿no? Entender la sabiduría de la fe que nos ayuda a tener como unos lentes de la realidad. Y vuelvo y les digo, ¿no? Tener esa constancia, tener esa perseverancia de la fe. Entonces, esto sería una de las cosas que nos ayuda a entender esta mujer, ¿no? Esta mujer de este testimonio cristiano, porque ella ya es como una de las primeras testimoniantes del cristianismo sin estar dentro de Israel. Y de ahí que poder entender, como ya dije en la primera lectura y tanto en el Evangelio, que el mensaje cristiano es un mensaje que puede llegar a cada punto del mundo y puede incendiar a cada punto del mundo. Y no solamente un mensaje, porque los mensajes, pues yo los leo, ¿no? Y simplemente se quedan ahí. Pues nosotros recibimos mensajes todos los días en WhatsApp y todas las redes sociales. Y pues hay mensajes que yo digo, me entran por un oído y me sale por el otro. Pero el cristianismo, el mensaje de Jesucristo, el querigma, que fue una de las cosas que llevaron los primeros apóstoles, como ya le dije, por ejemplo, hoy al centro del Imperio Romano, que era Roma, es que Jesús resucitó. Jesús primero era Dios, Hijo de Dios. Se encarnó, vivió como uno de nosotros, muere y resucita, que se necesitaba un cambio de corazón, una conversión, que Jesucristo estaba avalado por todo el testimonio de los profetas, es decir, Él es el cumplimiento de todas las promesas y que desde ahí eso implicaba un cambio de vida, una metanoia. Entonces, eso, como ellos lo vivieron, lo pudieron llevar a todos los rincones del mundo.
Pero no es simplemente creer que todo el mundo es cristiano, ¿no? Porque a veces decimos, no, nuestro país es cristiano, Occidente es cristiano. Se necesita que ese mensaje no me deje indiferente, porque ese yo creo que es uno de los problemas de nosotros los cristianos, ¿no? Que a veces vamos a misa, escuchamos el Evangelio, me sé la Biblia completa, pero eso no aterriza en mi vida cotidiana y diaria. Eso no me cuestiona. Porque si el cristianismo no te cuestiona tu forma de vida, y si el cristianismo coincide con lo que nosotros llamamos cultura y demás, puede ser solamente un recuento y no aquello que está llamado a ser algo que pueda permear toda la existencia. Bueno, hermanos, que no olvidemos dos cosas hoy: ser perseverantes en nuestra vida de fe, dejar esta cultura del descarte y esta cultura del fast, de lo rápido, poder ser perseverantes en nuestra fe y que podamos redescubrir nuestra misión como cristianos, como bautizados, y encender en el mundo el amor, la paz, la justicia y todo lo que es el reino de Dios. Muchísimas gracias y que tengan un feliz domingo. Paz y bien.